Imagina esto. Mañana es el día de tu boda, pero no elegiste a tu pareja. Tu familia la arregló cuando aún eras un niño. ¿Por qué? No por amor, sino para cerrar un acuerdo comercial, para intercambiar lealtad familiar por tierras, para ganar estatus. Tu papel, hacerlo oficial. Y esa ceremonia no se trata de ti, se trata de lo que representas. El matrimonio en el mundo medieval no era la celebración que conocemos hoy, era una transacción, una que a menudo tenía un alto costo, especialmente si eras una niña nacida en una familia con propiedades que proteger. ¿Crees que las citas son difíciles ahora? Imagina un tiempo en el que tu futuro podía ser firmado y entregado antes de que supieras escribir tu nombre, cuando el día de tu boda marcaba el final de tu infancia, cuando no se te permitía alzar la voz, y cuando cada decisión sobre tu vida se tomaba por ti, no contigo. Para cuando lleguemos al final de esta historia, puede que te sientas agradecido por cada elección que has tenido, porque en el mundo en el que estamos a punto de entrar, la elección era la única cosa que muchas personas jamás tuvieron. Entremos en el mundo del matrimonio medieval y veamos por qué incluso la ruptura más ordinaria de hoy parece un final pacífico comparado con lo que la historia consideraba normal. Vendida antes de poder decir sí acepto. Comencemos con un nombre que quizá reconozcas, Margaret Beaufort, una noble del periodo tardomedieval, y con el tiempo, la madre de la poderosa dinastía Tudor. Pero mucho antes de hacer historia, fue parte de algo mucho más trágico. Con apenas 6 años, sus tutores arreglaron un matrimonio con John de la Pole. No se trataba de romance, se trataba de asegurar tierras, y Margaret era parte del paquete. Era demasiado joven para entender, demasiado joven para consentir, demasiado joven para saber que su futuro estaba siendo moldeado sin su voz. Unos años después, ese acuerdo se disolvió, cuando la política cambió y Margaret fue prometida de nuevo. Esta vez a Edmund Tudor. Él estaba en sus veintitantos. Ella acababa de cumplir 12 años. Aunque la ley permitía tales acuerdos en ese momento, existía la expectativa de que cualquier paso formal se retrasara hasta que la niña fuera mayor. Pero ese detalle no cambió la ceremonia pública ni las expectativas impuestas a una niña que debería de estar en una escuela, no en una corte real. No eran historias de amor trágicas, eran acuerdos de alto riesgo entre familias poderosas, y las hijas eran el enlace que aseguraba esos tratos. No porque sus padres fueran crueles, sino porque vivían en un mundo de peligros impredecibles. Guerras, enfermedades y agitaciones políticas podían acabar con fortunas de la noche a la mañana. Así que las familias se apresuraban a cerrar alianzas. En sus ojos, un matrimonio temprano era una forma de protección para sus propiedades, sus alianzas y sus apellidos. Y la parte más desgarradora, no era un caso aislado, era común. Era aceptado y estaba protegido por las mismas instituciones que afirmaban servir a la gente. La Iglesia tenía directrices, pero cuando las familias poderosas necesitaban llegar a un acuerdo, esas directrices quedaban atrás. Para niñas como Margaret e Isabel, el resultado siempre era el mismo. Su infancia terminaba en el momento en que alguien vio valor en su herencia. No se enamoraban, eran asignadas. Sus vidas se redirigían a roles que no habían elegido. Y aún así, sobrevivieron. Margaret, gracias a una increíble resistencia, llegaría a ser una de las mujeres más influyentes de su tiempo. Pero el costo fue enorme. Porque por cada Margaret que alcanzó el poder, hubo incontables otras que nunca tuvieron la oportunidad de crecer. Así que has superado el acuerdo. Has llevado el vestido, has caminado por el pasillo y has sonreído a personas que se preocupan más por tu dote que por tus sueños. Pero ahora llega el momento que haría que cualquier tradición de boda moderna pareciera un día de spa, porque en la Edad Media
Tu noche de bodas no era un recuerdo privado, era una ceremonia, y tenía público. No un público metafórico, un público real. Bienvenido a la ceremonia de la cama nupcial. Una tradición tan intrusiva que hace que la televisión de realidad parezca sutil. Después del banquete, tú y tu esposo no os quedabais solos. Oh, no. Os acompañaban hasta la alcoba amigos, familiares y a veces toda una corte de testigos. Las damas de la novia la desvestían, le cepillaban el cabello y la acomodaban en la cama, no en privado, sino como parte del ritual. Se ofrecían consejos, como si todo fuera normal, mientras al mismo tiempo el novio pasaba por una preparación similar con su séquito. Luego, cuando llegaba el momento, lo llevaban junto a ella. Y para asegurar que el simbolismo fuera completo, todos lanzaban sus medias hacia la cama. Sí, medias. Si una media golpeaba a alguno de los dos, se decía que esa persona sería la próxima en casarse. Pero esa no era la parte extraña. Lo verdaderamente inquietante venía después. Porque en muchas casas nobles, especialmente entre la realeza, los testigos se quedaban, no para mirar, incluso la sociedad medieval tenía ciertos límites, pero permanecían justo detrás de las cortinas o a las afueras de la habitación, esperando señales de que el matrimonio había sido oficializado. A veces querían pruebas, evidencia, confirmación de que la ceremonia se había completado, porque si no lo estaba, todo el matrimonio podía ser anulado. Sin consumación, no había contrato. Esto no tenía que ver con la intimidad, tenía que ver con la ley, con la propiedad, con la línea de sucesión. Y cuando esa línea determinaba el poder político, territorio y riqueza, una noche de boda se convertía en un asunto de interés público. Tomemos el caso de Margarita de York, casada con Carlos el Temerario en 1469. Su unión no era solo personal, era una gran alianza política. Así que la ceremonia de la cama nupcial fue registrada, presenciada y observada con atención por diplomáticos y nobles, porque si la unión no se finalizaba, las alianzas se desmoronaban y las consecuencias podían iniciar una guerra. Antes de pensar que esto era solo una rareza real, conviene entender por qué existía. En un mundo donde los matrimonios eran acuerdos comerciales, era el acto, no los votos, lo que sellaba el contrato. Sin consumación, el matrimonio podía declararse inválido. Eso significaba sin herencia, sin legitimidad, sin herederos. Así que la primera noche juntos era tanto política como tradición. Dicho esto, no todos pasaban por esto. Igual que hoy, las costumbres variaban según la clase, la región y la familia. Los campesinos y la gente del pueblo solían tener bodas más simples, con más privacidad y menos espectáculo, pero en algunas partes de Europa, aún la gente común estaba sujeta a rituales públicos de cama nupcial. En ciertas comunidades escandinavas, incluso era un requisito legal. La idea era hacer que el matrimonio fuera vinculante legalmente y visible socialmente. Que todos supieran que no era solo un rumor, era oficial. Con el tiempo, incluso los reyes se cansaron de esta actuación. El rey Carlos I de Inglaterra se negó públicamente a seguir la tradición. Cerró la puerta en su noche de bodas y despidió a los invitados, enviando un mensaje claro: esto no es asunto de nadie más que nuestro. Fue un gesto audaz y raro, porque durante la mayor parte de la historia, las parejas no podían elegir qué era privado y qué era público. Pero aquí está la parte que muchos olvidan. Incluso cuando el acto en sí se retrasaba, especialmente en los casos en que la novia aún era demasiado joven, la ceremonia igualmente se realizaba. Aunque esa noche no ocurriera nada, el mensaje se transmitía alto y claro. Esta niña ahora pertenece a este hombre. Tomemos el caso de Isabel de Valois, la novia de 6 años del rey Ricardo II. En su noche de bodas, fue arropada en la cama con todo el mismo ritual que una reina adulta. Todavía tenía sus muñecas, pero la ceremonia siguió adelante, porque no se trataba de la edad,
ni siquiera de la preparación. Se trataba de simbolismo, de propiedad, de poder. Esto no era amor, era ley, sellada con cortinas, susurros y presión silenciosa. Y para los que eran demasiado jóvenes para entender lo que estaba pasando, el ritual se convertía en una advertencia. Tu vida ya no es tuya, ahora perteneces al acuerdo. Hagamos una pausa aquí. ¿Qué crees que le hace a una persona que le digan que su cuerpo es propiedad pública antes de que haya tenido la oportunidad de crecer? Que su primera noche como pareja casada se convierte en un espectáculo, no para celebrar, sino para vigilar. Para muchas niñas medievales, la ceremonia de la cama nupcial no era un comienzo, era un final, de la privacidad, de la libertad y de la infancia. Así que, has soportado el matrimonio político, has vivido la ceremonia pública. Ahora llega el siguiente capítulo. Y no es nada más fácil, porque en la Edad Media, quedar embarazada no se veía como un momento de alegría, sino más bien como lanzar los dados con tu propia vida. Volvamos a Margaret Beaufort, la niña casada a los 12 años. Poco después de su matrimonio con Edmund Tudor, quedó embarazada, pero antes de que naciera su hijo, la tragedia golpeó. Edmund murió de enfermedad mientras Margaret aún estaba en los últimos meses de embarazo. Se quedó sola, con apenas 13 años, cargando a un hijo, y obligada a emprender un viaje invernal al castillo de Pembroke, en medio de un clima helado, y estando en avanzado estado de gestación. No había médicos capacitados, no había carruajes con calefacción. Solo una joven envuelta en capas, viajando por caminos cubiertos de escarcha, sabiendo que su destino y el de su bebé pendían de un hilo. El 28 de enero de 1457, entró en trabajo de parto. Según su confesor, el obispo John Fisher, fue un milagro que un bebé pudiera nacer de una persona tan pequeña. En otras palabras, nadie esperaba que su cuerpo sobreviviera. De alguna manera lo hizo, pero no sin un costo. El parto fue tan traumático que Margaret, a pesar de casarse 2 veces más, nunca volvió a tener otro hijo. El daño fue permanente. Un solo nacimiento había cambiado su cuerpo para siempre. Pero esto no era raro. Simplemente quedó registrado porque ella era importante. Para incontables otras niñas, el resultado fue mucho peor, y no dejó registros, porque el parto en el mundo medieval no solo era difícil, a menudo era fatal. Los expertos estiman que hasta 1 de cada 3 mujeres moría durante el parto o poco después. Piénsalo. Cada vez que una mujer en la Edad Media quedaba embarazada, enfrentaba peores probabilidades que alguien saltando de un acantilado con un paracaídas casero. Y aún así, no había pausa, no había descanso, no había reconsideración. Porque tener hijos se veía como la función principal de una esposa. Veamos la realidad. No había hospitales. No había atención de emergencia. No había medicina prenatal. Las mujeres eran atendidas por parteras locales o familiares. Y los métodos que usaban incluían cosas como sangrillas durante el parto, creyendo que reducirían el dolor o restaurarían el equilibrio. Utilizaban sillas de parto, asientos de madera tallada con aberturas, destinadas a acelerar el alumbramiento, pero con frecuencia lo empeoraban. La infección era común. Las herramientas limpias eran raras, el conocimiento de la anatomía era limitado, y la superstición a menudo sustituía a la ciencia. Ni siquiera las ricas estaban a salvo. Tomemos a Isabel de Aragón, una novia real. Murió a los 18 años tras días de un parto doloroso, a pesar de tener la mejor atención disponible. Esa atención, principalmente oraciones, hierbas y esperanza. Después de luchar durante días, su cuerpo no resistió, y nunca conoció al hijo por el que dio todo. Aquí está la verdad brutal. Se esperaba que las mujeres nobles quedaran embarazadas inmediatamente después del matrimonio y siguieran así, año tras año, embarazo tras embarazo. No 5, no 6, sino 10, a veces 15. Porque cuantos más hijos tuvieses, más posibilidades había de asegurar un heredero varón y proteger el legado familiar. No importaba si la mujer estaba lo bastante sana. Importaba el deber, y para muchas,
El costo era insoportable. Tomemos a Eleonor de Aquitania, una de las mujeres más poderosas de la Europa medieval. Sobrevivió a 10 embarazos, cada uno un riesgo, cada uno una apuesta. Y eso se consideraba una historia de éxito. Pero de lo que nadie hablaban eran los efectos secundarios: órganos prolapsados, dolor crónico, fatiga constante, daño de por vida, porque no había un plan de recuperación, no había cuidados a largo plazo, solo expectativas, tener hijos hasta que el cuerpo no pudiera más. ¿Y qué pasaba cuando una mujer no podía? No se la veía como una sobreviviente, se la veía como un fracaso. Si no podía dar un hijo, especialmente un heredero varón, la culpa caía sobre ella, aunque hoy sabemos que la mitad de los problemas de fertilidad provienen del hombre. Pero la medicina medieval no lo consideraba, y la ley tampoco. Y para las que sobrevivían, la vida no volvía a la normalidad, porque sobrevivir al parto no significaba escapar del dolor. Muchas vivían con lesiones permanentes, daños pélvicos, hemorragias internas, dolores que persistían durante años o para siempre. Aún así, se esperaba que continuaran, que sonrieran, organizaran banquetes, asistieran a la iglesia y se prepararan para el siguiente embarazo. Y la mayoría de estas mujeres seguían siendo adolescentes. Margaret Beaufort tenía 13 años, Isabel de Aragón, 18. No eran adultas, todavía estaban creciendo, mental, emocional y físicamente. Pero a los ojos de su sociedad, ya eran esposas, madres, activos a ser puestos a prueba una y otra vez. Eso era lo que exigía el matrimonio medieval. No compañía, no asociación, sino repetición. Y para que una mujer sobreviviera, tenía que soportarlo todo, en silencio, con gracia y sin cuestionar. Porque cuestionarlo era cuestionar la propia estructura de la sociedad. Y eso no estaba permitido. Así que has sobrevivido al arreglo político, has soportado la ceremonia pública, has vivido los peligros del parto. Ahora debes afrontar la realidad de tu nuevo hogar y de tu nuevo papel. Porque en el mundo medieval, una vez que te convertías en esposa, la ley no te veía como un individuo. No eras una persona legal independiente. Eras parte de tu marido, legal, social y económicamente. Bajo la ley, una mujer casada no tenía derechos propios. No podía poseer propiedades a su nombre. No podía firmar contratos sin el consentimiento de su esposo. No podía emprender acciones legales, ni siquiera para defenderse, sin su aprobación. Si él decidía vender la tierra que trajiste al matrimonio, se perdía. Si decidía alejarte de tu familia, te ibas. Si quería encerrarte en tu habitación durante semanas, la ley lo permitía. Esto era la doctrina de la cobertura, un principio legal que borraba la identidad de la mujer bajo la de su esposo. No importaba si eras duquesa o esposa de un campesino. Las reglas se aplicaban a todas y otorgaban a los maridos un control casi absoluto. También existía la doctrina de la corrección razonable, que significaba que un marido podía legalmente disciplinar a su esposa por lo que él considerara mala conducta. ¿Y qué se consideraba mala conducta? Eso dependía por completo de él. Los registros de la época muestran casos en los que hombres fueron absueltos de culpa por golpear a sus esposas, siempre que se considerara que usaron una fuerza aceptable para disciplinarlas. La definición de aceptable era inquietantemente vaga, pero no terminaba ahí. Para los más ricos y políticamente poderosos, las apuestas eran aún más altas, porque el matrimonio no solo se trataba de control, sino de sucesión. Y si una esposa no lograba dar un heredero varón sobreviviente, su posición estaba en riesgo. En las cortes reales, esta presión podía ser mortal. Tomemos el caso de Enrique VIII, que gobernó al final del período medieval, pero aún bajo muchas de sus leyes matrimoniales. Cuando una esposa no le daba un heredero varón sobreviviente, podía buscar la anulación, el exilio o algo peor.
Su segunda esposa, Ana Bolena, fue acusada de crímenes como traición, cargos que los historiadores coinciden en gran parte fueron motivados políticamente. Fue declarada culpable y ejecutada. Un recordatorio escalofriante. En este sistema, la ley podía ser usada como un arma contra una esposa que se volvía inconveniente. ¿Divorcio? Casi imposible. El matrimonio era considerado sagrado y permanente por la Iglesia. La única salida legal era la anulación, lo que significaba demostrar que el matrimonio nunca había sido válido desde el principio. Eso por lo general implicaba testimonios públicos, exámenes humillantes y años de disputas legales. Para la mayoría de las mujeres, simplemente era inalcanzable. Para las que no podían escapar, las consecuencias duraban toda la vida. Una esposa podía ser confinada, despojada de sus bienes y separada de su familia. Si su esposo era generoso, podía ser tratada con cortesía. Si no era así, tenía pocas opciones. Ni siquiera la viuda tenía garantizada su libertad. En algunas regiones, una viuda podía ser obligada a casarse nuevamente, often con alguien elegido por la familia de su difunto esposo para mantener las propiedades bajo su control. Y así, el matrimonio en el mundo medieval no era simplemente una unión. Era un contrato legal en el que una de las partes tenía toda la autoridad y la otra debía obedecer, sin cuestionar. Si tenías suerte, tu esposo era amable. Si no, vivías en una jaula que no podías ver, pero que sentías cada día. Para las mujeres que vivían bajo estas leyes, el matrimonio no era el felices para siempre de los cuentos. Era una negociación constante entre la supervivencia y el silencio. Y el precio de alzar la voz podía ser tu hogar, tu estatus o incluso tu vida. Despojemos al matrimonio medieval de toda la idea de romance, porque si realmente quieres entender cómo funcionaba, tienes que seguir el rastro del dinero. El matrimonio no era simplemente la unión de dos personas, era una transacción comercial, y la mercancía eran seres humanos. El precio de esa transacción, la dote. La dote no era un regalo de boda, era un pago, una transferencia de riqueza de la familia de la novia hacia el esposo. Y cuanto más poderosa era la familia, más altas eran las apuestas. Algunas dotes eran del tamaño de pequeños reinos: oro, plata, joyas, tierras, favores políticos, todo unido en una enorme promesa. Tomemos el caso de Isabela de Este, una de las novias más codiciadas de su época. Sus negociaciones matrimoniales se extendieron durante 3 años, no porque hubiera dudas sobre el compromiso, sino porque su familia y la de su futuro esposo discutían cada detalle de la dote. El acuerdo final: dinero en efectivo, propiedades, joyas invaluables y compromisos políticos a largo plazo que tardarían décadas en cumplirse. Era menos parecido a planear una boda y mucho más a firmar una fusión corporativa. Para la familia de la novia, la dote era una inversión. Compraba para su hija un lugar en un hogar más poderoso, aseguraba alianzas, elevaba su estatus, pero también podía arruinarlos. Algunas familias vendían tierras, vaciaban tesoros o pedían enormes préstamos para cumplir con las exigencias de la dote. Un solo matrimonio podía hundir a una familia en deudas durante generaciones. Para la familia del novio, la dote era el retorno de inversión. No solo obtenían a una esposa, sino también su riqueza, sus conexiones y su derecho a cualquier herencia futura. Una vez casada, todo lo que ella poseía, incluida su dote, pasaba a ser propiedad de su esposo. No había cuentas conjuntas, no había control compartido. Era de él, por completo. Y aquí viene la parte más cruel. Si el matrimonio fracasaba, si el esposo maltrataba o abandonaba a su esposa, la dote no se devolvía. La familia de la novia no podía hacer nada. La riqueza estaba perdida.
Eso significaba que las familias pensaban con extremo cuidado a quién entregaban a sus hijas. Una mala elección podía destruir no solo la vida de la hija, sino también la fortuna de toda la familia. Las leyes de herencia empeoraban aún más las cosas. En muchas regiones, las mujeres no podían heredar tierras directamente. Si un marido moría, su propiedad no pasaba automáticamente a su esposa, sino muchas veces a sus parientes varones. Una viuda podía encontrarse en la miseria de un día para otro, incluso si había aportado una fortuna al matrimonio. Esto llevó a decisiones desesperadas. Algunas viudas se volvían a casar apenas semanas después de la muerte de su esposo, no por amor, sino por sobrevivencia. Otras ingresaban en conventos, no por devoción, sino porque era la única manera de asegurarse un techo. Ocasionalmente, una mujer lograba aprender a manipular el sistema. Margaret Beaufort, la misma Margaret que casi murió en el parto, llegaría a convertirse en una de las mujeres más ricas de Inglaterra. Lo consiguió gracias a maniobras legales cuidadosas, alianzas estratégicas y pura habilidad política. Pero ella fue la excepción. Para la mayoría, el sistema estaba en su contra desde el principio. Las dotes podían elevar a una familia a nuevas alturas o hundirla en la ruina, y una vez que el dinero cambiaba de manos, la novia no tenía control alguno sobre él. El matrimonio era negocio, frío, calculado y muchas veces devastador. Así que cuando imagines una boda medieval, no pienses en pétalos de flores ni en canciones de amor. Piensa en libros de cuentas, contratos y en el entendimiento silencioso de que la novia no era solo una compañera, sino parte del pago. Después de todos los juegos de poder, de las ceremonias públicas, de los peligros del parto y del aplastante control legal, queda una última realidad que debemos enfrentar. La mayoría de los matrimonios medievales no terminaban con la vejez compartida, terminaban con un funeral. El matrimonio promedio duraba entre 15 y 20 años, no porque las parejas se distanciaran, sino porque uno de los dos moría, y más a menudo era la esposa. El parto por sí solo cobraba miles de vidas cada año. Las guerras, las plagas y las infecciones se llevaban aún más. El agua potable era escasa, la medicina rudimentaria y la vida diaria en sí misma era peligrosa. No importaba si eras campesina o reina, la muerte no respetaba títulos. La peste negra en el siglo XIV es el ejemplo más claro. Arrasó con Europa, matando a casi un tercio de la población. Familias enteras desaparecieron en cuestión de semanas. Matrimonios políticos colapsaron de la noche a la mañana porque uno de los cónyuges, o ambos, habían muerto. En ese mundo, el matrimonio no era «hasta que la muerte nos separe», como una frase poética, era una cuenta regresiva literal. Pero aquí está la oscura practicidad. La muerte no detenía el ciclo, lo reiniciaba. Viudas y viudos se volvían a casar rápido, a veces en cuestión de semanas, no porque fueran insensibles, sino porque estar soltero en el mundo medieval era casi imposible. El matrimonio significaba protección, estabilidad y supervivencia, y sin él quedabas vulnerable. Algunas mujeres se convirtieron en esposas en serie. Casarse, sobrevivir unos años, perder al marido por enfermedad, guerra o accidente. Casarse otra vez. No era romance, era estrategia. Cada nuevo matrimonio era una apuesta. ¿Este esposo te protegería? ¿Este sobreviviría lo suficiente para que la alianza importara? Las familias más ricas incluso planeaban esto. Tenían cónyuges de repuesto listos. Si el primer matrimonio fallaba por la muerte, el segundo se realizaba rápido, manteniendo propiedades y alianzas intactas. Y este constante reacomodo de familias creaba redes complejas de relaciones. Un niño podía tener hermanastros de un matrimonio previo de sus padres, medios hermanos de un nuevo matrimonio y primos que también eran aliados políticos. Los árboles genealógicos se parecían menos a diagramas ordenados y más a enredaderas caóticas. Algunas mujeres usaron este caos a su favor. Sobreviviendo a múltiples esposos, unas pocas acumularon una riqueza e influencia increíbles, pero para la mayoría,
cada nuevo matrimonio era simplemente una continuación de la supervivencia. Incluso las bodas reflejaban esta realidad. Los sacerdotes solían incluir oraciones por las almas de la pareja, reconociendo ahí mismo en la ceremonia que la muerte nunca estaba lejos. Era un voto matrimonial acompañado por una oración fúnebre. Así que cuando una pareja medieval decía, «hasta que la muerte nos separe», no estaban siendo románticos, estaban siendo realistas, porque la muerte no solo era posible, era esperada. Y aún así, a pesar de todo esto, la gente seguía casándose, seguía formando alianzas, seguía corriendo el riesgo. ¿Por qué? Porque en un mundo tan inestable como el medieval, incluso un matrimonio peligroso era más seguro que enfrentar la vida en soledad.